Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer hoy el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. ¿Se acuerda lo que dije el domingo pasado? Todos lean el capítulo completo. Yo voy a leer un sector porque hay capítulos que son muy extensos, ¿no? Hoy vamos a leer desde los primeros 15 versículos. Dice así la palabra de Dios: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni a ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Salomón está indagando sobre el tema fundamental que tiene que preocupar a todos los hombres y que si no nos preocupa en una etapa de la vida va a llegar el momento que nos va a preocupar, que es preguntarnos qué sentido tiene la vida. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué sentido tiene la vida, estamos haciendo trampas. Porque realmente la pregunta no es qué sentido tiene la vida, lo que nos preocupa es qué sentido tiene mi vida. Lo preguntamos en general, pero en definitiva lo que me interesa es por qué estoy yo acá. Quiere decir que, ¿para qué vivo? Esa es la gran pregunta. Como vimos el domingo pasado, él limitó el asunto a decir, bueno, vamos a mirar debajo del sol, vamos a tratar de encontrar una respuesta aquí. No hay que olvidarse dos cosas cuando uno lee el libro de Eclesiastés. En primer lugar, que está hablando un sabio, un hombre que indaga. Nosotros hoy lo llamaríamos un filósofo. Filosofía significa amor a la sabiduría, alguien que ama la sabiduría. Pero en segundo lugar, que es un oriental. Por lo tanto, el pensamiento a veces resulta difícil de desarrollar para el occidental, que estamos acostumbrados a otra forma de pensar. Él piensa distinto que nosotros, porque los orientales piensan distinto que nosotros. Su lógica es una lógica distinta. Ahora, él dijo, bueno, voy a mirar debajo del sol y voy a sacar todas las conclusiones. Y hace abstracción entonces de Dios y de lo sobrenatural. Si yo miro abajo, ¿para qué vivo? Salomón se pregunta, ¿qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo? ¿Qué sentido tiene la vida debajo del sol, como dice él, ¿no? ¿Qué sucede si solo vivimos la realidad de abajo? Y siguió, y esto lo vimos el domingo pasado, dos caminos.
siguió el camino que después los filósofos le van a poner nombres, el camino racionalista y el camino empirista. Claro, allá por el siglo XVI, XVII, apareció todo este movimiento de análisis de la realidad y del conocimiento. Y entonces los franceses, con Descartes, dijeron, la razón es la que tiene que guiarnos. Y por supuesto, cuando hace algo en un francés, siempre hay un inglés que le contesta, ¿no? Y Locke, el inglés, dijo, bueno, el empirismo es la práctica. Pero esto viene desde muy antiguo, desde muy antiguo. Es la división que ya los griegos tenían entre Sócrates y Aristóteles, ¿no es cierto? La visión de los ideales y la visión de abajo. Ahora, Salomón escribe 1000 años antes de Cristo. Sócrates va a presentar esto 400 años antes de Cristo, pero ya él está pensando en esto. Y él dice, hay dos caminos para saber para qué vivimos. El camino de la observación en primer lugar, es decir, yo tengo que observar la realidad. A través del camino el camino del pensamiento en primer lugar, yo tengo que pensar y razonar sobre la realidad. Este es el primero de los caminos. Miro la realidad desde afuera. Es como si yo me sitúo fuera de algo y empiezo a observarlo y trato de entenderlo, pero siendo ajeno a eso. Y la meta que se propone es, yo quiero saber y comprender cómo funciona esto. Como si yo no fuera un hombre, lo miro desde afuera. Y entonces analiza todo eso. Después que analizó todo eso y que sacó sus conclusiones, él entonces dijo, bueno, ahora voy a entrar y voy a experimentar, ahora me voy a meter adentro, y voy a hacer el experimento de adentro. Y eso es lo que desarrolló en el capítulo anterior. Voy a mirar la realidad desde afuera y voy a analizarla, y la voy a mirar también desde adentro. Voy a experimentar la cosa y voy a tratar de gozar. Pero se puso un límite. Voy a gozar de las cosas sin perder la sabiduría. Él comienza diciendo que va a gozar del vino, pero dice, pero sin perder la sabiduría, como diciendo, no voy a emborracharme hasta caer debajo de la mesa, porque eso sería perder, pero sin perder el equilibrio, voy a gozar de todas las cosas, y voy a estar pensando, ¿para qué vivo? Pero metido adentro de la realidad. Y no le encuentra sentido. Y no le encuentra sentido porque él se pregunta al final, bueno, ¿vale la pena ser sabio? ¿Vale la pena acumular conocimiento? Si total me voy a morir como el necio. Dice, cuando llegue el último momento, ¿se acuerdan? Dijimos, en el juego de ajedrez, el rey vale mucho y el peón no vale nada, pero el rey y el peón terminan finalmente en el mismo cajón. Y esta es la realidad. Entonces, ¿vale la pena ser sabio? La otra pregunta que se hace es, ¿vale la pena trabajar y acumular bienes? Y él dice algo muy interesante, que a veces nos pasa a nosotros en nuestro tiempo, que decimos, bueno, yo trabajo y acumulo para mis hijos, para que el que viene detrás y todo lo demás. Y él se pregunta, ¿y será sabio o necio el que viene atrás? ¿Será sabio o necio? Se hace todas las preguntas y plantea todos los problemas y dice, bueno, si yo voy a vivir esto así, la vida tiene amargura. Pero dice, Dios me puso acá para que trabaje y para que yo me alegre, no para que tenga amargura. Entonces, la primera gran conclusión, la presencia de Dios es importante porque Él es el único que puede ponerle alegría a todo esto, es el único que me puede dar tranquilidad en medio de todo esto, es el único que puede hacer que yo me esfuerce todos los días y sin embargo me esté gozando con la vida porque me da una esperanza más allá. Ahora entramos al capítulo siguiente, que es el tema del tiempo. Pero antes de entrar al capítulo del tiempo, él miró estas dos cosas y dijo, esto me presenta una pared. Yo no puedo llegar al sentido de la vida por estos dos caminos. No puedo llegar al sentido de la vida. Tropiezo contra una pared. Por el camino de abajo no hay respuesta. Vamos a analizar por otro lado. Vamos a analizar por otro lado. Y entonces empieza a hablar del tiempo. Cuando yo leo esto,
este pasaje, me acuerdo de un poema de Leopoldo Marechal, de una frase de un poema de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal fue uno de nuestros grandes escritores, fue un hombre religioso tradicional durante toda su vida. Pero una tragedia que él vivió en la última parte de su existencia, una tragedia, lo llevó a un estado de angustia muy grande, a pesar de su fe tradicional, y él conoció al Señor Jesucristo como Salvador personal. Él llegó a bautizarse siendo grande. Y él escribe, ya luego de haber llegado a Cristo, él escribe uno de sus poemas que se llama El Cristo. Y lo escribe en uno de sus libros, El Heptamerón, que salió allá por el año 66, 1966, cuando él ya se había convertido a Cristo realmente. Y en una de las estrofas él dice: yo, Leopoldo, el redento, preví la gran astucia y el teorema de arriba que será demostrado. Está diciendo, yo me di cuenta cuál es la astucia de Dios y cuál es el teorema que Dios nos presenta a nosotros. Y yo creo que este capítulo justamente puede tener como título eso, ¿no? Hay algo en la astucia de Dios al armar todas las cosas como las ha armado y que nos lleva a resolver un teorema, porque la fe es resolver un teorema. Tenemos todos los elementos, pero hay que llegar a unirlos y hay que llegar a la conclusión. Se podría tomar esto como título de este capítulo. Este capítulo demuestra cómo funciona esa astucia de Dios. En primer lugar, nos habla del tiempo. El hombre está metido en el tiempo. El hecho de que nosotros estemos metidos en el tiempo y tengamos un reloj acá que nos marca la hora, significa que el tiempo nos preocupa. Nos preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un tiempo limitado. Siempre se comparó la vida con el río que va a dar al mar, ¿no? Que es el morir. Esto viene de muy antiguo, de antes de los grandes filósofos griegos. Ya Heráclito lo decía, no es que la vida es un río, que estamos metidos en un río, que no lo podemos parar. Después fue Jorge Manrique en las coplas, que decía, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Siempre hablamos en función de pasado y de futuro. Nos cuesta hablar en función de presente, porque el presente no existe. Nosotros leímos el capítulo 3 de Eclesiastés, lo leímos, no lo estamos leyendo, lo leímos. Es decir, hay pasado y futuro. En ese sentido, los orientales dicen que el presente es inexistente, es un invento de la mente, y lo explican con la lógica oriental. Dicen que cuando uno se acerca a un árbol de naranja, puede decir la naranja está en la rama o la naranja cayó, pero nunca puede decir la naranja está cayendo. Nunca. Claro, porque es tan fugaz la caída que no puedo decir está cayendo. Y eso me demuestra que el presente se está yendo permanentemente. Entonces el presente no existe, existe el pasado y existe el futuro. Ahora, lo que existe dentro de ese fluir del tiempo, es lo que él describe acá con el poema del tiempo. Él dice, hay tiempo para todo. Y entonces hace 14 parejas de polaridades. Nacer, morir, paz, guerra, 14. No nos olvidemos lo que le dije al principio, que para los orientales los números son metáforas. ¿Por qué 14 parejas? ¿Por qué 14? 4 es el número de los elementos, es el número de la tierra, los 4 puntos cardinales. ¿Se acuerda que hablamos de agua, tierra, fuego,
y aire, los 4 elementos. Entonces yo decía, la Tierra son cuatro elementos, 4 puntos cardinales. 7 eran los días de la creación. Por lo tanto, el 7º día, ¿qué dijo Dios? Que todo era bueno en gran manera. Es la plenitud del ser. La plenitud del ser. 4 por 7, 28. 14 parejas son 28. ¿Por qué puso 14 parejas? Porque en la idea de la poesía oriental, 28 es el número de la totalidad del ser. Como diciendo, en estas 14 parejas está todo lo que te puede pasar en la vida. Está todo. Y entonces empieza a hablar de la plenitud de la existencia sobre la tierra. Esto son las cosas que te pueden pasar. Algunas son muy curiosas para nosotros porque estamos fuera del contexto en que fueron escritas. Por ejemplo, dice tiempo de romper y tiempo de coser. Realmente él dice tiempo de romper y de coser, tal vez en nuestro idioma sería tiempo de rasgar. ¿Por qué? Porque los orientales, cuando muere una persona en señal de duelo, rompen sus vestidos. Lo rompen. Es decir, la señal de duelo de ellos es agarrar la ropa y romperla. Y durante el tiempo de duelo van con la ropa rota y cosida con grandes puntadas que no solucionan el problema. Es el tiempo de romper, es el tiempo del duelo y es el tiempo de coser, porque el duelo pasó, ¿no? La otra cosa que tal vez llame la atención es el tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. El que conoce la tierra de Israel sabe que es una tierra pedregosa en extremo. La piedra está mezclada con la tierra en todos lados. Ustedes ven que en la Biblia aparece mucho que apedrean a una persona. Bueno, se puede apedrear fácilmente allí. Se puede apedrear fácilmente. Porque basta con agacharse para que usted tenga piedras ahí. En todos lados hay piedra. Entonces, cuando tenían que sembrar, tenían que sacar las piedras. Era tiempo de juntar las piedras en un lugar para sembrar. Pero cuando se veía que venía una invasión, cuando había alguna amenaza, no era cuestión de dejarle el terreno limpio al que viene detrás para robármelo. Entonces volvían a poner las piedras. Quiere decir que acá él está explicando todas esas alternativas de la vida. Y el tiempo, la palabra tiempo, tanto en hebreo como en griego, tiene 2 sentidos. El tiempo cronológico, nosotros decimos no hay tiempo para nada, ¿no? Y a veces decimos, es el tiempo de hacer esto. Allí tiempo es oportunidad. Ellos usan el término oportunidad. Hay oportunidad para todo en la vida. Cada pareja muestra los opuestos, ¿no? Hay tiempo para todo y entonces nos presenta los opuestos. Nos muestra que hay tiempo para, comenzando por los 2 fundamentales. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos son los 2 fundamentales. Digamos que marca las 2 puntas. Y después va marcando las 2 puntas de muchas otras cosas. Tiempo de nacer o tiempo de bailar y tiempo de endechar, que serían las 2 puntas también. O tiempo de coser y tiempo de rasgar lo que está cosido. Va de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo. Y en medio de todo esto hay una cantidad de gamas, hay una cantidad de matices, no vamos directamente de un lado hacia otro, sino que estas cosas se matizan. No pasamos del llanto a la risa, pero pasamos del llanto a la angustia, a la tristeza, a la depresión, a la calma, a la alegría, a la euforia, a la risa. Está todas las estaciones intermedias. Él se encarga de ponernos las puntas. Vas a tener tiempo para todo. Vas a tener tiempo para reír y vas a tener tiempo para llorar. Vas a tener tiempo para el duelo y vas a tener tiempo para la aceptación del duelo. Vas a tener tiempo absolutamente para todo. Pero me va a decir 2 cosas que son muy importantes. En medio de todo esto hay 2 cosas. En primer lugar, que yo no puedo elegir. No puedo elegir.
Es decir, si yo tuviera que elegir, elijo la lista buena, ¿no es cierto? Esto es lo que me tiene que suceder. Entonces directamente digo, yo quiero una vida donde tenga que plantar, curar, edificar, reír, bailar, juntar, abrazar, buscar, guardar, coser, hablar, amar, paz. Pero dice, no, esto no lo vas a poder elegir. No lo vas a poder elegir. Es decir, esto es lo que va a venir a tu vida. En el espacio yo puedo moverme, en el tiempo no. En el tiempo no. El tiempo yo no puedo manejarlo, fluye y presenta las circunstancias. No puedo evitar el sufrimiento aunque no me gusta sufrir. No puedo retener la juventud aunque me gustaría siempre ser joven. No puedo detener la muerte porque sé que la muerte finalmente va a llegar. Este es un problema, ese es el primero de los problemas que plantea. Dice, miren, están en el tiempo y el tiempo tiene esto, pero no pueden manejarlo esto. Esto está más allá de ustedes. ¿Quién puede manejar su propia muerte? Nadie. Juan Ramón Jiménez escribe un día sobre el viaje definitivo y dice, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y seguirán los pájaros cantando. Qué tristeza, ¿no? Tremendo el poema. Pero es en la realidad, es el hombre que se siente y dice, eso es lo que va a pasar, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, ¿no? El tiempo me presenta circunstancias, yo no las puedo manejar, y no puedo elegir, y hay un momento en que llega eso. Y la otra cosa que dice acá es que no puedo detenerlo, no puedo detener la marcha, no puedo detenerlo. La única certidumbre es el fluir. Yo quiero pararlo y no puedo pararlo. El tiempo nunca se detiene, es inexorable, es una corriente que me va llevando y el final ya sabemos cuál es. Y entonces luchamos y le hacemos trampas al tiempo. Tratamos de hacerle trampas al tiempo. La ciencia acrecienta la expectativa de vida. Hoy tenemos más expectativa de vida que en otras épocas, ¿no es cierto? Hubo un momento que la expectativa de vida de una persona era 40 años. Ya 40 años era un viejo. Y a veces cuando leemos la historia y vemos que se casaba una señorita a los 15 años, ¿no? Y que cuando tenía 16 o 17 se la consideraba ya una solterona, era porque la vida era mucho más breve. Ahora, nosotros hemos logrado algo muy importante, que es alargar la expectativa de vida. La hemos alargado mucho la expectativa de vida y se sigue alargando la expectativa de vida. No así la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida no. Pero la expectativa de vida sí, la hemos alargado muchísimo. Y entonces le hacemos trampas o queremos hacerle trampas a la muerte y presumiendo que todo depende del cuerpo, todo depende de lo que me pase a mí con el cuerpo. Es como cuando uno va al médico, a mí el médico me dijo, no, con su corazón usted va a vivir 100 años, ¿no? Sí, digo, ahora cruzo la calle y me atropella un coche, y viví 3 horas. ¿Quién puede determinar eso? ¿No es cierto? ¿Quién puede determinar? Esas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Esos cálculos que hacemos, ¿no? Y por supuesto que le hacemos trampa quitándonos años. Hay gente que no muestra el documento y cree que con eso tiene menos años, ¿no? O que lo borra. Hubo un problema grande con Niné Marshall porque ella había un 1, ella creo que había nacido en 1911, entonces agarró y lo convirtió en un 4. Había nacido en 1914. Hasta que un día fue a un aeropuerto y se armó un lío tremendo y se descubrió que había falseado
su documento. Ahora, la gente es tan tonta que cree que falseando el documento tiene menos años, ¿no? Y por supuesto que detrás de esto también existe otra forma de combatir el tiempo, como entrar dentro del quirófano y modificar, y modificar, y modificar hasta tener un monstruo que sigue teniendo los mismos años que tenía antes. ¿No es cierto? Lo único que ahora es monstruoso. ¿No es cierto? Se ha estirado tanto que se transformó en un monstruo, ¿no? Pero los años son inexorables, ¿no? Son inexorables. Yo digo que esa cara de yo no fui, ¿vio? Que queda después de ciertas cirugías, yo no parece que está diciendo yo no fui, ¿no? Es justamente porque están tratando de parar los años y los años siguen, los años siguen. Y entonces esto trae desazón, trae desazón. A los que tienen lucidez les traen dos actitudes muy negativas. En algunos casos les trae desesperación esto. Algunos viven sin pensar, ¿no es cierto? Pero el que piensa, el que es lúcido, ¿no? Rubén Darío decía, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente, que no hay mayor dolor que el dolor de estar vivo. Y no hay cosa más terrible que la vida consciente y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Es un poema tremendo, donde habla de la desesperación. Y otros la toman, como diríamos en la jerga del café, la toman con filosofía, ¿no? La toman con filosofía. Borges escribe acerca de su muerte y dice, creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Diciendo, ya me voy. Y él tuvo esa postura siempre, ¿no? De que, bueno, nos vamos a morir, ¿qué le va a hacer? Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Pero cuando él salió para Ginebra, donde va a morir, y él sabía que iba a morir, lo llama a su amigo de toda la vida por teléfono, que era Adolfo Bioy Casares, lo llama y dice Adolfo Bioy Casares, lloraba del otro lado del teléfono en la despedida. Lo que quiere decir que a veces se toman posturas así, ¿no? Bueno, esto es así, pero en definitiva por adentro pasan cosas. Ahora nos dice, esto es lo que hizo Dios que sea la vida del hombre. Y Él maneja todo esto. Y Salomón se pregunta, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? ¿Qué provecho? Y entonces empieza a hablar de Dios. Y dice, Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. Es decir, yo vivo en un mundo hermoso. Hermoso, maravilloso, maravilloso. Me quejaba este año porque hubo una peste que no sé cómo surgió en la ciudad de Buenos Aires, y los jacarandá no florecieron como florecían antes. No estuvieron este año como antes. Pero ese es un espectáculo verlos, ¿no? Es un espectáculo. ¿Por qué? Porque es hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, estamos en la hermosura del mundo, mirando la hermosura del mundo, y decimos, y me voy a morir. Esto es. Y Dios también es el Señor del tiempo, ¿eh? Y dice Eclesiastés, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen de Él. Es decir, yo he visto a Dios la fatiga que le dio a los hombres. ¿Qué es esta de la que estamos hablando? La fatiga esta. Y entonces ahí muestra la gran astucia de la que hablamos al principio. ¿Por qué? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
ha puesto eternidad. Hizo todo hermoso y puso eternidad dentro del corazón del hombre. ¿Qué significa esto de poner eternidad? Es muy sencillo. ¿Quién se quiere morir hoy acá? Todos queremos vivir para siempre. Todos queremos. Nuestro corazón pide eso, pide eternidad. Y esta es la gran astucia de Dios, que en un mundo donde el tiempo no nos da sentido, sin embargo adentro hay algo que se mueve en nosotros que nos pide eternidad. Y cuando entra en tensión esto, el mundo y la maravilla que me rodea, y la maravilla de la vida, y la eternidad que yo quiero quedarme, pero no puedo, en esta tensión que se produce, el hombre mira para arriba. Es decir, el hombre, frente a su necesidad de eternidad, empieza a decir, tiene que haber algo más allá del sol. Tiene que haber algo. Es decir, la mirada y la búsqueda de Dios comienza cuando el hombre se da cuenta que tiene esta angustia y cuando el hombre se da cuenta que tiene el deseo de eternidad. Quiere decir que la gran astucia de Dios es que el hombre es limitado en el tiempo y lo está esperando la muerte, y sin embargo Dios le dejó las ansias de eternidad en el corazón. Y lo dejó, y ahora la búsqueda es nuestra. Somos nosotros los que buscamos. Cuando nosotros hacemos entrar a Dios en nuestra vida, entonces ingresa lo eterno. Y cuando ingresa lo eterno a nosotros, entonces vivo en la verdad. Sé que voy a morir, pero vivo en la paz. No me causa desesperación. ¿Por qué? Porque vivo en la esperanza. Y por eso la palabra de Jesucristo fue, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que puedo conectar esta angustia tuya de abajo con el Dios que te hizo. Y cuando nos acercamos a Jesucristo, encontramos la respuesta para la angustia de la existencia, para la angustia de ser. Encontramos la respuesta íntima. Encontramos la respuesta de Dios para nosotros. Quiere decir que Dios nos está llamando. Hoy nosotros cantamos un coro que decía que Dios creó las cosas. Por acá yo debo tener el texto. ¿Sí? Me dice que me amas cuando veo la cruz, que has hecho lo que existe para llamar mi atención. Y realmente todo lo que existe nos llama la atención hacia Dios. Y el grito del corazón que quiere eternidad nos está ya diciendo que busquemos a Dios. Y esto nos está llamando a dar un salto de fe que pase más allá de la razón y más allá de la observación. Porque la fe va más allá que esto. No niega todo lo de abajo, pero me lleva a una respuesta que está más arriba. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué produce esta contradicción en nosotros? Para que nos encontremos con Él. Para que nos encontremos con Él. Quiere decir que esa angustia que tenía Rubén Darío, le estaba diciendo Dios, acércate por el camino que te tenés que acercar y se te va la angustia. Esa angustia que tenía Borges era el llamado de Dios a la vida de ellos a que se acercaran a Dios, a que buscaran a Dios, a que dieran el salto de fe. Por eso termina la porción que leímos diciendo, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, va a permanecer. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él se inclinen todos los hombres. Lo hace para eso. Nada de lo que Dios hace puede cambiarse, porque lo ha hecho Dios. El hombre no va a encontrar respuestas
para las preguntas del tiempo y para las preguntas de la vida. Dios puso esta contradicción. Pero la angustia del hombre que quiere quedarse, la angustia, es el mecanismo de Dios para que nos acerquemos a Él. Es el mecanismo de Dios. Y cuando se abre el camino de Jesucristo, y cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, nos está diciendo que hay una senda que conduce directamente a Dios a través de Jesucristo, que conduce sin intermediarios, que yo me acerco a Jesucristo y Jesucristo me abre el camino para que yo goce de la alegría con Dios. Y ahí todo el trabajo se transforma también en alegría, todo el accionar se transforma en alegría, todas las cosas que nos rodean se transforman en alegría para nosotros, porque tenemos esperanza. Y Dios es el Dios que pide que nos acerquemos a Él para tener esperanza. Esta es la gran astucia de Dios. Estamos en un mundo donde no podemos dominar al tiempo, queremos eternidad y Dios nos abrió un camino para que lo sigamos. Y ahora somos nosotros los que seguimos, elegimos ese camino o no lo elegimos. Y lo que nos pasa en la vida y lo que nos pasa en la eternidad depende de si hemos elegido bien o hemos elegido mal. Pero este capítulo lo que marca es la inmensa sabiduría de Dios al armar las cosas en tal forma que yo necesito encontrar a Dios para encontrar la paz, para encontrar la alegría y para encontrar la esperanza. Y damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos da paz, que nos da alegría y que nos da esperanza. Señor, te damos gracias por esto maravilloso que tú has hecho, de poner esa semilla en nuestro corazón de eternidad. Porque todo esto nos ha movido a acercarnos a ti. Y queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es el que abrió el camino nuevo y vivo hacia la presencia tuya, que es el que le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, y nadie puede llegar a Dios sino por mí. Y te agradecemos porque hemos transitado ese camino y porque hemos llegado a Jesucristo. Señor, te pedimos por quienes todavía están en las puertas, pero no han traspasado esta puerta, que todavía viven la angustia, que todavía viven sin paz, que todavía viven sin esperanza. Y te rogamos que puedan acercarse a Jesucristo para traspasar el camino que los lleve al gozo, a la paz y a la esperanza. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él se entregó por nosotros en la cruz. Y porque en esa entrega Él sufrió nuestra angustia, sufrió nuestro dolor. Él llevó la carga del pecado nuestro, pero también Él nos abrió el camino para que lleguemos hasta ti. Y podemos, Señor, transitar la vida tomados de la mano tuya y saber que pasamos de este mundo a la eternidad y que tú estás allá, más allá del sol. Estás allí arriba y nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, esta mañana afirmamos nuestro corazón en la esperanza de Jesucristo y alabamos, Señor, el nombre tuyo porque tú lo has hecho bien. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org.
losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.